trae otro, y otro, y otro, y se hace una cadena. Al poco tiempo, esta mujer le mandó a decir que estaba embarazada. Y el marido estaba allá en la guerra. Era un hombre fiel al reino. Era un hombre fiel al rey. Y era uno de los hombres valientes de David. Entonces el rey, al ver que el pecado iba a salir a la luz, se puso a darle vuelta. Porque cuando el pecado se consuma, lo primero que vamos a hacer es tratar de encubrirlo. Lo vamos a cobijar, que no se entere nadie. Ay, ¿qué van a decir de mí? Entonces él puso a usar su inteligencia, porque uno, tratando de cubrir el pecado, se pone bien listo, según uno. Entonces él quiso encubrir el embarazo de aquella señora y mandó un mensajero que llamara al esposo de aquella mujer. Aquel hombre se presentó ante el rey y ahí estuvieron conversando, y después el rey le envió comida a su casa para que fuera este hombre y comiera y bebiera y se durmiera con su mujer. Tenía tiempo de estar allá en el frente de la batalla. David estaba pensando de una manera inteligente, pero todo lo que estaba haciendo era diabólico. En el momento que el cristiano falla, es en el mismo instante en que debe de voltear a ver al Señor pidiendo misericordia. No encubra el pecado, porque su pecado le va a alcanzar. La tragedia del pecado es grande y su pecado le va a alcanzar. Sea usted quien sea, su pecado le va a alcanzar. Pero este hombre, como decía mi padre, era puro hombre. Él no quiso ir a su casa. Había comida, había bebida, tenía a su esposa allí, pero él no quiso, porque él dijo: todos los hombres de mi Señor, todo el ejército está allá en el campo aguantando frío en la noche, calor en el día, y yo voy a venir, voy a comer, voy a beber y voy a dormir con mi esposa. No, yo no puedo hacer eso. Era un hombre íntegro. Y se quedó ahí en el palacio, no quiso ir a dormir a su casa. Entonces se le avisó a David que aquel hombre estaba ahí, que no podría tapar ese embarazo. Entonces David otra vez empezó a darle vuelta. ¿Qué hacemos? Sí. Hizo una carta para el general del ejército diciendo: cuando entren en combate, pongan a Urías enfrente, donde está más fuerte la batalla, y retírense y déjenlo solo. Estaba mandando matar al esposo de aquella mujer por encubrir un pecado. ¡Qué barbaridad! Cómo el pecado trae otro y otro y otro. ¿Y con quién mandó la carta? Mire qué descaro. Es que esto es de tomarlo en consideración.
Aquel hombre inocente llevaba su sentencia de muerte en sus manos y fue y le entregó. Y cuando el capitán vio, quién sabe qué pensaría, pero tenía que obedecer. Pusieron a Urías al frente, lo dejaron solo y lo mataron. Le llegó el anuncio a David: han caído algunos hombres, pero también ha caído Urías. Los planes te han salido, mejor no se podía. Y a veces nos sentimos hasta, hombre, qué listo soy yo. Hay hermanas que así dicen: no, hombre, que es que esto nosotros lo traemos por parte de papá, por parte de mamá. No, mamá era muy lista. No, con el pecado no te andes haciendo el listo ni la lista. Tu pecado te va a alcanzar, te va a dañar, va a manchar tu testimonio, vas a deshonrar el evangelio. Aquel hombre estaba satisfecho. De hecho, ya no tenía impedimentos, mandó a traer la señora. Ya la dejó con él. Ahora, ¿qué le molestaba? Aparentemente no, pero por dentro él sí tenía molestia. Y Dios, porque tenemos un Dios fiel, Dios amaba a David. Dios lo amaba como nos ama. Por eso no nos ensuciemos, por eso no nos contaminemos, por eso no le demos lugar al diablo. Dios, en su amor infinito, le envió un mensajero a David. Envió un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán. Gracias a Dios por los Natanes. Gracias a Dios por aquellos hombres que no tienen miedo de decir la verdad. Porque todo pastor que tenga miedo de decir la verdad, que se dedique a lo que quiera, pero que deje la iglesia. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son santas. Y las cosas de Dios se tienen que hablar en el nombre de Dios. El profeta llegó y usó de sabiduría para presentarle al rey David un lazo, un mecate, una soga, para que David se la pusiera solito y le apretara. Sí era sabiduría. Lo que David estaba haciendo se llama encubrimiento de pecado. Eso no funciona. Con Dios no. Entonces aquel hombre, el pasaje es conocido. Aquel profeta llegó y se presentó delante del rey y le contó una historia. Le digo que había un hombre rico que tenía mucho ganado, pero que también había un pobre que era muy pobre, que nomás tenía una ovejita. Y que al rico le llegó visita y que no quiso matarle todos sus ganados, sino que fue y le quitó la ovejita al pobre para cocinársela a su visita. Y el rey rápido se indignó y profirió sentencia que aquel hombre debía de pagar por varios tantos a aquella oveja. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Delante de toda su corte, porque el pecado tarde o temprano se hace público. Por mucho que usted lo esconda, por mucho que sea listo, Dios lo va a avergonzar con su pecado. Y a muchos les cuesta su alma.
Cuando aquel profeta lo señaló, le dijo: tú eres ese hombre. David pudo haber reaccionado, quizás como mucha gente, tenía poder, o como actuaron otros reyes y hubieran dicho: llévense a este profeta y encarcélenlo, o decapítelo, o cualquier otra cosa. Pero David tenía algo, que su corazón era sensible a la voz de Dios, porque ya había cometido adulterio y había mandado a matar al marido, y su pecado fue descubierto públicamente. Pero cuando Dios le habló, bajó la cabeza. Cuando Dios le habló, se dio cuenta que ahí sus juegos se terminaban. Que cuando Dios le habló, él tenía que tomar una decisión. Porque con Dios no se juega. Es imposible. No se lo aconsejo. No puede jugar con Dios, hermano. No puede jugar con Dios, hermana. Joven, señorita, no puede jugar con Dios. Juegas con Dios y tu pecado te va a alcanzar. Es cosa seria. La paga del pecado es muerte. Se confrontó y se humilló. Y él le dijo al profeta que orara para que su pecado fuera perdonado. Dios vio la actitud. Él se sintió triste. Mire el pasaje que estamos leyendo. Él lo escribió cuando empezó a pedir perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oh Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy se sentía sucio. Y no se sentía sucio delante de su corte, ni delante del profeta. Ahora se sentía sucio delante de Dios. Oh, qué bueno es tener un corazón sensible. Oh, qué bueno es tener un corazón suave. Que cuando Dios nos hable, digamos: sí, Señor, he fallado. Sí, Señor, me he descuidado. Sí, Señor, he deshonrado tu nombre. Oh, Señor,